Bienvenidos al ejercicio de la semana 1, que corresponde a hojas y libros de trabajo. A continuación están señaladas cada una de las instrucciones y los distintos puntos que se pide para desarrollar el ejercicio 1. Cabe señalar de que cada uno de estos ejercicios están en el contenido de la semana 1 bajo el nombre de ejercicio 1 y se señala como ejemplos. Así que en esta oportunidad todos los ejemplos del contenido 1 están resumidos en estos 14 puntos y que vamos a desarrollarlo en este video tutorial. En primer lugar, vamos a abrir un libro de trabajo. Para eso nos vamos al icono de inicio de Windows y buscamos Excel. Al iniciar Excel, yo voy acá a organizar las ventanas, cosa que poder tener las instrucciones acá abajo, y vamos a ir desarrollando inmediatamente cada uno de los puntos de este ejercicio. En primer lugar, cuando abrimos una hoja o un libro de Excel, por defecto aparece libro 1, libro 2, dependiendo del tipo de datos que tengamos nosotros ya guardados anteriormente, y tenemos los tipos de hoja. En esta semana nosotros vamos a trabajar principalmente en distintas pestañas: la pestaña de archivo, la pestaña de inicio, que es donde está la configuración inicial. También vamos a insertar algunos elementos como por ejemplo un hipervínculo. Dibujar, nos vamos a saltar esta pestaña, nos vamos a ir a disposición de página. Acá vamos a trabajar bastante en la configuración de la página, en ajustar áreas de impresión. Fórmulas, aún no vamos a trabajar con fórmulas, a pesar de que más adelante nosotros vamos a trabajar con distintos tipos de fórmulas. En la semana 1 solamente hay una fórmula a modo de ejemplo, que es una fórmula básica de suma. Y también vamos a trabajar con la pestaña vista, ya que vamos a establecer algún tipo de área de impresión. Quizás vamos a visualizar cómo se vería nuestro documento de manera impreso, y también vamos a inmovilizar paneles. Eso como resumen de lo que vamos a ver durante este ejercicio. Entonces nos vamos a inicio. Siempre la pestaña inicio va a ser nuestra configuración inicial, en donde normalmente vamos a poder establecer la fuente de nuestro texto, los colores, también la alineación de nuestra hoja y algunos datos adicionales que también nos van a servir para establecer entonces nuestro trabajo. Entonces, número 1, abrir un libro de trabajo y guardar como ejercicio 1. Entonces acá nos vamos a ir a archivo, vamos a colocar guardar como. Ustedes eligen el lugar donde van a guardar. Normalmente documentos siempre es una buena opción para poder guardar, y lo van a guardar como ejercicio 1. Acá ustedes escriben ejercicio 1 y guardar. Ya parece que acá yo ya tengo un ejercicio, lo voy a guardar en el escritorio a ver si me permite. Perfecto, ya tengo un ejercicio 1. Yo, bueno, en este caso no lo voy a guardar entonces, pero ustedes sí lo pueden guardar. Yo ya tengo abierto acá un libro que dice ejercicio 1. ¿Por qué razón? Porque es lo que viene a continuación. Miren, dice el número 2 y 3. Escriba el encabezado con el rango, en el rango A2, H2. Recordando, ustedes que ya leyeron el contenido de la semana, que la planilla de Excel está compuesta por columnas denominadas por las letras y también por filas denominadas por números. Y la combinación de una columna con una fila es la unidad principal de Excel, en este caso una celda. Por ejemplo, aquí estoy seleccionando la celda B3 porque es la columna B y la fila 3. Cada uno de estos son celdas, y cada celda aquí en el cuadro de nombre me indica la celda. Por ejemplo, si yo me posiciono ahí, me indica que es la celda B15. Y una combinación de celdas viene a denominarse como rango. Por ejemplo, si yo selecciono desde el B2 al E2, estoy seleccionando un rango, porque son varias celdas. ¿Y esto cómo se denomina? Así como dice acá abajo en el número 3, rango A3H12. Es decir,
desde el A3, aquí, dice, escriba todos los registros. Aquí se me corrió el número 2, estábamos en el 2. Escriba el encabezado en el rango A2 al H2, ahí el encabezado. ¿Cuál es el encabezado? Bueno, ustedes lo van a encontrar como ejercicio número 1. Ahí está el encabezado, tal cual como está acá, nosotros tenemos que trabajarlo. Entonces, y también en el número 3 indica que hay que llenar todos estos registros. Yo les recomiendo que lo copien y lo peguen. Si quieren ustedes lo pueden escribir, pero yo lo voy a copiar, botón derecho del mouse, copiar, y voy al libro que estoy trabajando, y en el A2, celda A2, voy a colocar pegar. Voy a utilizar el primero, ahí deja tal cual como estaba. Está desordenado esto, no está configurado aún, no está con ningún tipo de trama. Si se dan cuenta ustedes, por ejemplo, acá dice modo de pago, la columna, el ancho de la columna no logra visualizar el modo de pago, pero eso lo vamos a trabajar más adelante, ¿ya? Así que ya tenemos por ahora el número 1, abrir un libro de trabajo. Número 2, escriba el encabezado en el rango A2H2, ahí tenemos el encabezado. En este caso el encabezado vendría siendo la etiqueta de cada uno de los registros. Si acá tenemos, estos datos corresponden a trabajadores, donde están los números, nombre, apellido, comuna, el área de trabajo, el modo de pago, en este caso de la remuneración, cuál es el estado civil y la cantidad de hijos. Ya. Luego el 3 también lo tenemos aquí, que dice escriba todos los registros del ejemplo en el rango A3H12. A3H12. Bien, vamos número 4. En la celda D2, donde dice comuna, inserte un hipervínculo que permita abrir la siguiente página web. Ya, aquí hay una página web que lo vamos a copiar. Vamos a copiar esta página web. Botón derecho del mouse, copiar. Y lo que me indica es que acá en comuna yo establezca un hipervínculo, cosa que cuando se hace clic en comuna directamente pueda dirigir a la página web, que en este caso es una dirección de Wikipedia, ¿sí? Entonces, aquí en comuna nosotros nos vamos a ir a insertar y acá dice vínculo. Vamos a hacer clic en vínculo y acá donde dice, acá hay varias opciones. Podemos hacer un hipervínculo, o sea, insertar un hipervínculo de página web, un lugar del mismo documento, crear un documento nuevo. Lo que vamos a hacer acá es elegir el que ya viene por defecto, que es archivo o página web. Y acá vamos a pegar entonces la dirección. Ahí está la dirección y colocamos aceptar. Entonces, ya comuna, si ustedes se dan cuenta, al colocar el mouse, indica inmediatamente el vínculo. Simplemente lo que me falta es hacer clic y me va a abrir esa página web. Ok, ahí estamos entonces con el hipervínculo. Hay una segunda opción también de generar hipervínculo, que es con el botón derecho del mouse y colocar acá hipervínculo. ¿Sí? Acá puedo insertar, modificar o abrir un hipervínculo o lo puedo eliminar. Botón derecho del mouse, entonces puedo insertar, modificar o eliminar un hipervínculo. Muy bien, vamos número 5, dice cambia el nombre de la hoja de trabajo por trabajadores. Recuerden que acá arriba, que yo no pude colocarlo porque ya tengo un libro 1, un ejercicio 1, a ustedes les va a aparecer acá ejercicio 1, ¿sí? Acá ejercicio 1. Y este es el nombre de la hoja. Acá tengo una hoja que por defecto dice hoja 1. Yo podría trabajar con más de una hoja. Si yo aprieto acá el más, voy a poder trabajar con varias hojas de trabajo. Pero en este caso, simplemente voy a trabajar con una sola, por lo tanto lo voy a eliminar. Yo lo hice a modo de ejemplo. Y por defecto aparece hoja 1. Y lo que me indica ahora es que cambie el nombre de la hoja de trabajo por trabajadores. Entonces, me posiciono aquí en hoja 1, botón derecho del mouse, voy a colocar cambiar nombre y vamos a colocarle a esto entonces trabajadores. Trabajadores. No necesario las comillas, solamente trabajadores. Muy bien, ahí tenemos entonces el número 5. El número 6 dice
inserte una columna entre la columna E y la columna F bajo el encabezado remuneración. Recuerden que acá tenemos la base de datos de trabajadores, por lo tanto, tenemos distintos tipos de datos bajo encabezado. Cuando hablamos de encabezado es el nombre de la etiqueta de cada uno de los registros. Y lo que me está pidiendo es que entre la columna E y la columna F exista un encabezado que diga remuneración. Entonces, en Excel es posible insertar columnas e insertar filas. Si yo quiero insertar una fila, o sea, en este caso una columna entre la columna E y la columna F, debo posicionarme en la columna F. No acá en una celda, porque si no lo que me va a hacer es insertar una celda. Tengo que posicionarme acá arriba, en la columna. Y aquí, botón derecho del mouse, insertar. Y ahí entonces me habilitó una columna entre la columna E y la columna F. Obviamente va a quedar como columna F. Y aquí vamos a colocar remuneración. Como todo está con mayúscula, lo vamos a dejar con mayúscula. Remuneración. Ahí está. Remuneración. No vamos a cambiar nada aún porque posteriormente nos va a pedir cambiar el ancho de la columna. Así que lo vamos a dejar hasta ahí por ahora. Y también para señalar con respecto a las filas, también es posible insertar filas. Aquí, si yo me posiciono en la fila 15, por ejemplo, puedo colocar insertar y me va a insertar una fila. Solo a modo de ejemplo lo hice, no lo pide el ejercicio, pero es importante saber que Excel me permite insertar columnas y también insertar filas, o también puedo, en este caso, insertar una celda, ¿sí? Si es que me posiciono en una celda. Muy bien. Vamos al 7, dice aplique el tema espiral. Acá algo muy importante que tiene relación con la pestaña disposición de página. Acá nosotros podemos configurar gran parte de nuestra página en función de los temas, de colores, de márgenes, orientación, cómo queremos nosotros que se imprima este documento, porque no debemos olvidar que una hoja de cálculo como la que tenemos acá, nos sirve para poder visualizarlo como hoja de cálculo en Excel, pero también esta hoja de cálculo puede traducirse en un informe, en un documento que posteriormente pueda imprimir. Al igual que cuando se trabaja en Word, que se preparan informes, acá la diferencia con Excel es que Excel me permite realizar cálculos con distintos tipos de fórmulas. Y también me permite organizar tablas mucho más fácil que trabajar en Word. Sin embargo, también puedo generar informes, trabajos, los puedo editar y posteriormente se puede imprimir. Ahora, como ustedes ven, la cantidad de columnas y filas que hay acá, quizás pueda ser un poco más difícil el hecho de poder imprimir o visualizar qué es lo que va a ir en una hoja. Por lo tanto, por eso que es importante trabajar correctamente con esta pestaña de disposición de página. Bueno, ahora lo que nos pide es aplicar un tema. ¿Qué es lo que es el tema? Va a indicar los distintos tipos de colores, el tipo de letra, algo que nosotros podemos hacer directamente acá en inicio. Acá nosotros podemos cambiar la fuente, podemos cambiar los tamaños, establecer los colores. Sin embargo, cuando trabajamos con disposición de página es mucho más rápido establecer temas que ya vienen predefinidos. Si yo hago clic acá en temas, aparecen distintos tipos. Fíjense, si yo voy cambiando acá sin hacer clic, me va mostrando de manera preliminar cuál es el tipo de tema. Ahí va cambiando el tipo de tema, es decir, cambia las letras, el tipo de letra, las fuentes, y así puedo ver cuál se adapta mejor a mi necesidad. En este caso, el número 7 nos dice que debemos aplicar el tema espiral. Entonces vamos a hacer clic en espiral y así nos queda entonces nuestra tabla en la cual estamos trabajando los trabajadores de una empresa. Número 8 dice, en la columna F aplique un ancho de columna el número 18. Y a eso es importante establecer que tanto las columnas como las filas tienen un número asignado. En el caso de las columnas, el ancho de la columna; en el caso de la fila, es el alto de la fila.
¿Dónde se establece aquello? Acá nos dice que en la columna F, botón derecho del mouse, vamos a ir a ancho de columna. Y aquí aparece el número. En este caso es el número 10,38 y el ejercicio nos indica que debemos aplicar el número 18, colocamos aceptar y ahí entonces ya nuestra columna tiene un ancho de columna 18. Lo mismo podemos hacer en cada una de las columnas. Otra cosa importante es que nosotros podemos establecer el ancho de la columna, pero también les doy un tips. Acá, por ejemplo, si yo quisiera que el ancho fuera fijo y fuera justo, yo me posiciono entre la G y la H y le hago doble clic y queda justo, en este caso, sin tener que hacerlo con el ancho, o lo puedo hacer también manual. Yo puedo correr acá el ancho. Pero lo importante es cumplir acá con lo que nos dice, colocar directamente el ancho de la columna. Y el número 9 nos indica cambiar el alto de fila de la fila 2. Aquí tenemos la fila 2, al igual que el ancho de columna, nosotros vamos a ir acá alto de fila y vamos a aplicar el número 18 y aceptar. ¿Ya? Ahí tenemos entonces nuestros cambios de ancho de columna y alto de fila. El número 10 dice inmovilice el encabezado. ¿Qué significa eso? De que yo quiero que el encabezado que está acá, al bajar, no se mueva, que esté visible siempre. ¿Por qué es útil esto? Bueno, acá tenemos 10 registros, pero imagínense ustedes si tenemos 50, 100, 500, 1000 registros. Si yo voy bajando, quizás pierda el dato a qué se refiere. Por ejemplo, acá hay cosas que son evidentes, ¿cierto? La comuna, pero hay otras cosas que no. Si tuviéramos muchas columnas o tenemos números, quizás no vamos a ver qué cosa es y a qué se refiere. Entonces, por eso es importante siempre poder establecer, en este caso, un encabezado que se quede ahí fijo, que sea inmóvil, y eso se hace, debemos ir nosotros en este caso, a vista, ¿sí? Nos vamos a ir a vista, y aquí hay un icono que dice inmovilizar. Aquí me da 3 opciones: inmovilizar el panel, inmovilizar la fila superior. En este caso se refiere a la fila 1, pero en la fila 1 no tenemos nada. Entonces, como esto está en la fila 2, acá lo importante es que podamos seleccionar toda la tabla menos el encabezado y vamos a inmovilizar el panel. Y ahí entonces nos queda inmovilizado el panel. Se dan cuenta que tanto la fila 1 como la fila 2 se puede visualizar independiente que nosotros vamos bajando con el mouse. Esa es una forma. Si el encabezado estuviera en la primera fila, podríamos haber utilizado entonces inmovilizar fila superior. Y también es posible inmovilizar una columna. Acá podemos nosotros inmovilizar la primera columna. En el caso de que, por ejemplo, acá estuvieran un par de registros que fueran importantes, que quedaran fijos, si fuéramos nosotros avanzando hacia la derecha, podemos dejar una columna que sea fija. ¿Ya? Pero acá, en este caso, nos está pidiendo que podamos inmovilizar solo el encabezado. Y eso ya lo hemos cumplido acá. Perfecto. Entonces, número 11 dice, sume la cantidad de hijos de los trabajadores. Bueno, acá, si bien es cierto, aún no estamos trabajando con funciones, porque eso viene más adelante, en la semana 3, recién vamos a trabajar con funciones y fórmulas, pero acá la idea de esto es poder generar una fórmula básica, porque posteriormente nos va a pedir mostrar esa fórmula. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a colocar es igual suma, vamos a sumar la cantidad de hijos. Esto no importa que no lo comprendan aún, vuelvo a insistir, más adelante vamos a ver cómo están compuestas las fórmulas y todo esto que está acá que se llama el argumento de la fórmula. Por ahora solamente vamos a colocar es igual suma, abrimos paréntesis y seleccionamos todos los registros que tienen relación con los hijos, solamente los números. Cerramos el paréntesis y damos clic en Enter, aplicamos Enter y acá nos da la suma. Entonces,
Es normal que cada vez que en una hoja de cálculo se trabaje con operaciones, ya sea suma, promedio, mínimo, máximo, nos va a dar un resultado. Eso es lo esperable, ¿cierto? Lo esperable es que nos dé el resultado, en este caso, de la suma de hijos. O sea, si sumamos todos los hijos de los trabajadores, acá indica que es 24. Pero el número 12 nos dice, realiza una operación que permita visualizar la fórmula. Es decir, no nos pide el resultado, nos pide que acá se pueda visualizar la fórmula. ¿Para qué es útil aquello? Bueno, puede tener, depende de la necesidad, puede ser de que en alguna presentación, en un trabajo, se necesite mostrar la fórmula, o por ejemplo cuando se imprime un documento, en el documento no aparece qué tipo de fórmula se aplicó. Porque acá si yo hago clic en la celda, acá arriba me indica cuál es la fórmula que se utilizó. Es igual suma y además indica cuál es el rango que se sumó. Pero si yo esto lo imprimo, no va a aparecer en la hoja. Entonces, si yo lo imprimo y quiero que aparezca cuál es la fórmula que se utilizó, entonces yo me voy a ir a fórmulas, la pestaña fórmula, y simplemente voy a colocar mostrar fórmulas. Y ahí, en ese caso, entonces, aparece ahí la fórmula. ¿Sí? No aparece el resultado, aparece la fórmula. Recuerden que es en fórmulas y mostrar fórmulas. Perfecto, ya vamos en el número 12. Nos quedan 2, son 14. Y en el número 13 dice, seleccione el rango A2, C12. A2, C12. Vamos a seleccionar entonces ese rango. Solamente ese rango donde está el número, nombre y el apellido, eso es lo que me indica acá, y dice establezca como área de impresión. Entonces, recuerden que siempre todo lo que tiene que ver con configuración de página y cómo queremos que esa página se visualice al imprimirlo, siempre tenemos que ir a disposición de página. Aquí aparecen entonces distintos tipos de datos importantes que tienen que ver con la impresión. Uno es esto que dice área de impresión, y también está acá el ajuste del área de impresión. Pero acá lo que nos dice es que hay que establecer un área de impresión. Entonces, esto que está acá lo vamos a establecer como un área de impresión que va a quedar guardado, que va a quedar fijo cada vez que se tenga que imprimir. En ese caso, entonces, nosotros nos vamos simplemente aquí a área de impresión y simplemente hacemos clic en establecer área de impresión. Y ahí entonces se aplicó el área de impresión. ¿Cómo sé que esto quedó correctamente? Aquí en el cuadro de nombres, fíjense ustedes, queda grabada el área de impresión. Si yo hago clic, me selecciona entonces automáticamente el área de impresión. ¿Ya? Esa es el objetivo de establecer área de impresión porque queda guardado acá en este cuadro de texto. Perfecto. Y ahí está el área de impresión. Y finalmente, dice el número 14, establezca una escala de impresión del 10% para que se impriman todos los datos en una sola hoja. Si yo quiero visualizar acá, de hecho, aquí se establecen áreas de impresión que son muy pequeñas. Si yo quiero revisar acá, yo voy a vista, la pestaña vista, y en vez de normal voy a colocar diseño de página. Ahí sí. Diseño de página. Fíjense que si yo me voy a la primera página, está imprimiendo completamente cada una de las columnas. O sea, acá hay muchas hojas. Pero yo lo que me está pidiendo acá es que al imprimir solamente aparezca la información en una sola hoja. Es importante utilizar esta vista de diseño de página porque aquí aparece cómo finalmente va a visualizarse la impresión, la hoja impresa. Nos vamos nuevamente entonces a la disposición de página sin cambiarnos de la vista. Aquí sigue mostrándonos una vista preliminar de impresión. Y lo que vamos a hacer acá, nos vamos a ir a ajuste de área de impresión. Este apartado que está acá. Y acá entonces nosotros vamos a aplicar en vez del 100%, vamos a colocar 10 y Enter. Entonces nosotros vamos a subir, a ver, acá estamos en la A. Fíjense ahora que ya podemos imprimir
la gran mayoría. Quedan algunas cosas en otra hoja, pero por lo menos aquí nos permite trabajar al 10% con más de una hoja, perdón, con los datos para poder imprimir. Eso se hace acá. Aquí en el ajuste de área de impresión, el ejercicio nos dice un 10%, pero acá nosotros podemos establecer también cuántas páginas queremos que imprima o que configure la información. O que distribuya, mejor dicho, que distribuya la información que tenemos en una página, en dos, en tres. Ahí nosotros podemos establecer entonces el área de impresión. Eso es lo más importante dentro de los ejemplos que se vieron en el contenido de la semana 1. Espero que puedan revisar el contenido de la semana 1. Van a encontrar lo mismo que hemos visto acá en el video, pero explicado a través de imágenes en forma de tutorial. Espero que tengan éxito entonces en esta semana y que puedan realizar también la tarea de la semana 1 sin ningún problema. Que estén muy bien.